Marcus Henderson jamás pensó en la idea de los extraterrestres. Para él, cualquiera que dijera haber visto ovnis o luces extrañas en el cielo estaba claramente loco. Estaba sembrando maíz en su granja de Kansas a la luz de su tractor la noche del 15 de septiembre de 1991. De repente, ocurrió algo que pondría a prueba no solo sus dudas sobre la vida extraterrestre, sino también su profunda ira hacia Dios. Si alguna vez has sentido que Dios fue el culpable de la muerte de un ser querido, esta historia te conmoverá. Haz clic aquí para suscribirte a Beyond the Stories y no te pierdas más historias impactantes como esta. Espera a ver cómo la vida de Marcus cambió para siempre esa noche. Si este tema ya te interesa, pulsa me gusta para confirmar tu conexión con este mensaje. Además, si quieres saber más sobre los vínculos más profundos entre la fe y el universo, suscríbete ahora mismo para no perderte las reflexiones que analizamos en cada historia. El motor del tractor rugía al cortar la tierra oscura. Era el único sonido en las vastas y tranquilas llanuras de Kansas. Marcus Henderson tenía prisa, aunque era pasada la medianoche. Tenía que plantar esa parte del jardín antes de que empezara a llover al día siguiente. Por la noche, los faros delanteros trazaban un estrecho sendero de luz amarilla a través del cielo negro como la boca del lobo. Era como una isla en un mar de oscuridad. Habían pasado 2 años. Habían pasado 2 años desde que enterró a Elena. Fue su esposa durante 24 años, y con ella enterró toda la fe que aún conservaba en su corazón airado. El granjero tenía 53 años. Se secó la frente con el dorso de una mano sucia y manchada de grasa. Desde su muerte, la granja se había endeudado cada vez más, y si perdían otra cosecha, tendrían que devolverle todo al banco. Había un montón de facturas sin pagar en la mesa de su cocina, incluyendo el pago atrasado de la hipoteca, el pago del tractor y la receta de las pastillas para dormir que tomaba todas las noches cuando podía conciliar el sueño. Parecía que una maldición había caído sobre la propiedad de Henderson desde la muerte de Elena. Elena le había rogado durante años que buscara ayuda. Lo intentó todo: terapia, grupos de apoyo, cualquier cosa, para lidiar con la depresión que lo consumía poco a poco. Las discusiones eran siempre las mismas, y Marcus siempre se negaba a ceder. Esa última noche, ella se rindió para siempre. Estoy agotado, Marcus. Ya es aburrido decir lo mismo todos los días. No puedo obligarte a servirte si no quieres. Esta noche me quedaré en casa de Linda. Su voz no era la misma. Ya no había ira. En cambio, había una profunda y cansada tristeza. Elena no dio un portazo ni alzó la voz al salir de casa. Solo había silencio, y Marcus no supo interpretarlo. 20 minutos después, el accidente ocurrió en la curva cerrada de la carretera rural. Empezaba a llover ligeramente, lo que hacía que la carretera estuviera resbaladiza. El coche patinó en la curva y se pasó al otro carril justo cuando el camión subía la colina. Sin embargo, Marcus sabía la verdad. Elena murió agotada. Estaba harta de intentar salvarlo de sí mismo y de ver al hombre que amaba ahogarse en la desesperación mientras rechazaba un salvavidas. En la quietud de la noche, el zumbido del motor del tractor era casi relajante. Por alguna razón, Marcus siempre se sentía mejor trabajando hasta tarde. Era el único momento en que podía olvidar por un instante lo pesada que era su culpa. Pero esa noche, algo no cuadraba. Sentía que lo observaban, una sensación extraña. Apagó el motor y se concentró. El único sonido era el viento susurrando entre los árboles que bordeaban el pequeño bosque que rodeaba su propiedad. Marcus apartó la mirada. Empiezo a tener miedo.
2 años sin dormir y sintiéndome culpable todo el tiempo, por fin estaban llegando a su fin. Vio algo que lo detuvo mientras giraba la llave para arrancar el tractor de nuevo. Desde el bosque había una luz brillante, casi azul blanquecina. Murmuró. Sabía que había alguien ahí fuera y volvió a apagar el motor. Primero, pensó en qué podía ser útil. Alguien con una linterna potente tenía que serlo. Quizás ladrones, adolescentes haciendo una broma, o incluso un vecino buscando una vaca perdida, aunque no parecía probable a esas horas de la noche. Pero la luz no se movía bien. Era demasiado fija y uniforme. Parecía que flotaba. Marcus se bajó del tractor porque estaba enojado. Ya tenía problemas de dinero y ahora había gente entrando a robar. Con los ojos cerrados, dio unos pasos hacia la cerca. Después, la luz dejó de moverse y se dirigió hacia él. Cuando Marcus se dio cuenta de que la luz se dirigía a propósito hacia él, el corazón le dio un vuelco. Moverse de forma espasmódica e irregular, como si alguien caminara con una linterna, no era eso. Era un deslizamiento suave y constante por el aire. Gritó, «¡Oye!», y su voz se quebró más de lo que pretendía. «Esto es terreno privado». A unos 100 metros, la luz se detuvo de nuevo. Marcus pudo ver que era más grande de lo que creía. Pensó que podría ser del tamaño de una pelota de baloncesto y estaba a unos 2 metros del suelo. Sus manos empezaron a temblar. El miedo no era lo único. Marcus vivía de la tierra y estaba acostumbrado a las tormentas, los animales salvajes y a algún que otro intruso. Eso nunca lo había asustado. Pero esto no era así. Sintió una inquietud profunda, casi primaria, que trascendía la lógica. Era como si su cuerpo supiera que había un peligro que su mente aún no podía comprender. Pero sentía los pies como si estuvieran atascados. Llevar 2 años deprimido le había quitado casi todo: las ganas de comer, dormir y vivir. Pero eso no había cambiado su terquedad. En ese momento, lo único que lo mantenía en pie era su terquedad. «Fuera de mi tierra, quien quiera que seas», gritó, como si estuviera al mando. «Tengo un arma». Era un truco. Estaba a casi 400 metros de distancia, en un armario en su casa. Marcus ni siquiera la usaba para cazar muy a menudo. Helena siempre le decía que era demasiado manso para matar a un animal. Ese comentario antes lo hacía reír, pero ahora le dolía aún más el pecho. La luz empezó a latir lentamente, como respiraciones largas y profundas. Marcus sentía una extraña presión en la cabeza con cada pulsación, como si alguien intentara hablarle en un idioma que no entendía. «No, no, no», dijo en voz baja mientras negaba con la cabeza con fuerza. «Esto no va a pasar». Había sido un infierno los últimos 2 años con tanta culpa, insomnio y medicamentos. Era consciente de que estaba a punto de morir. En el barrio de Marcus Henderson ya decían que se estaba volviendo loco desde que murió su esposa. Es posible que tuvieran razón. Quizás se trataba de eso, una alucinación o una crisis nerviosa que podía interpretarse como lo que era. De alguna manera, tenía sentido. El estrés del dinero, la culpa y la profunda soledad le hacían pensar en algo imposible que pudiera apartar su mente del verdadero dolor. Cerró los ojos y se dijo, «Ya está. Es solo estrés. Se irá cuando los abra». Sin embargo, la luz era más brillante al abrir los ojos, mucho más cerca. Ya no estaba sola. 2 luces más habían aparecido a cada lado de la primera. Se alineaban en el aire, formando un triángulo perfecto y silencioso, y latían al mismo tiempo, como si estuvieran controladas por una sola inteligencia. Marcus sintió un vuelco en el estómago. La bilis en la garganta le hizo tragar saliva con dificultad, pero no mostraría más debilidad. Aunque era una noche templada,
Todo su cuerpo temblaba y un sudor frío le corría por la espalda. «Me estoy volviendo loco», dijo en voz baja, como si las palabras sonaran como una oración. «Dios mío, estoy loco». No había maldecido el nombre de Dios en 2 años. Era la primera vez en ese tiempo. Con el tiempo, las luces se fueron deslizando hasta el suelo. Al bajar, se oyó un sonido, un zumbido bajo, casi imperceptible, que sintió en los huesos más que oír. Marcus retrocedió un paso, luego otro. Sintió que tenía que correr, volver al tractor y escapar lo antes posible. Pero una pequeña parte de él pensaba que tal vez se merecía lo que estaba pasando. Esta era la parte que había estado llena de culpa y odio hacia sí mismo durante 2 largos años. Este podría ser su castigo por dejar morir a Elena, lo que lo hacía odiar al hombre en el que se había convertido. Marcus Henderson estaba seguro de que su vida, o lo poco que quedaba de ella, estaba a punto de terminar cuando las luces se apagaran. A Marcus le resultaba imposible adivinar qué saldría de las luces. Y no había una nave espacial metálica brillante como en las películas. Tampoco había motores ruidosos ni luces intermitentes. Las 3 bolas de luz simplemente se hicieron más grandes, como burbujas de energía, y alguien salió de ellas que hizo a Marcus dudar de su propia cordura. Si eso era, la cosa tenía la altura de un hombre. Parecía hecha de algo que se iluminaba suavemente como la luz líquida de la luna. No tenía bordes afilados, y su forma brillaba constantemente, como si estuviera hecha de agua en constante movimiento. Marcus parpadeó con fuerza, deseando con todas sus fuerzas que la imagen desapareciera, pero permaneció, sólida, real y completamente imposible. Repetía una y otra vez: «Esto no va a pasar», con un susurro ronco, como un mantra. «Esto no va a pasar». El ser no se acercó a él de inmediato. Parecía que solo lo observaba. No estaba seguro porque no veía ojos ni rostro en la figura brillante. Sin embargo, Marcus sintió el peso de su atención sobre él, como si lo estuvieran examinando de una manera que no era física. Se llevó la mano al pecho porque temía que le estallara el corazón. Tuvo que apoyarse en un arbolito para mantener el equilibrio, porque le temblaban mucho las piernas. Volvió a sentir náuseas, y esta vez no pudo evitarlo. Se dio la vuelta y vomitó violentamente en la tierra recién labrada. La cosa estuvo más cerca cuando se irguió y se limpió la boca con la manga. «¡No!», gritó Marcus, y automáticamente levantó las manos. «¡Aléjate de mí!». Su voz, en cambio, era un gemido desesperado y asustado. Fue entonces cuando la voz le llegó. No era algo que pudiera oír. Se formó en su mente, suave pero clara, como si alguien le hablara dentro de su cabeza. Marco I se sobresaltó como si lo hubieran golpeado. No era posible. No era nada de esto. No había locos que oyeran voces en sus cabezas. «No tengas miedo, sal de mi cabeza», gritó Marcus, golpeándose la cabeza con las manos. «Sal de mi cabeza». Pero la voz seguía, tranquila y casi dulce. «Estamos aquí porque llamaste». «No llamé a nadie». Marcus estaba hiperventilando tanto que su pecho temblaba con jadeos cortos y desesperados. La cosa dio otro paso adelante, y algo extraño ocurrió. Sintió algo parecido a lo que sintió Marcus cuando Elena lo abrazó después de una pesadilla. No era exactamente calor, era una sensación de seguridad. Esto lo asustó aún más. «Marcus, el sonido de tu dolor se escucha en todas las dimensiones. Tu ira y culpa hacia el Creador». «¡Alto!». Marcus empezó a retroceder y tropezó con sus propios pies. «No me hables en mi cabeza. No estoy bien. Necesito ver a un médico. Somos lo que más temes y lo que más necesitas». La cosa extendió lo que le pareció un brazo.
Parecía como si diminutas chispas de luz dorada danzaran alrededor de sus dedos transparentes, pensó Marcus. Quería huir con todas sus fuerzas. Todos sus instintos para mantenerse con vida le decían que huyera de esa cosa imposible y buscara ayuda. Esa era la única razón lógica. Estaba sufriendo una crisis nerviosa. Aún así, no podía mover los pies. Una terrible y diminuta parte de su mente, la parte que había estado llena de culpa durante 2 años, pensó que tal vez querría quedarse a ver qué pasaba después. Marcus, necesitas entender algunas cosas. Sobre ti, Helena, y lo que realmente pasó esa noche. Cuando esa voz en su cabeza pronunció el nombre de su difunta esposa, sintió un dolor intenso. Marcus estaba de espaldas, con las manos en las rodillas, jadeando. ¿Cómo sabes su nombre?, preguntó entre jadeos en busca de aire. Marcus estaba asustado, pero en el fondo sabía que no le gustaría la respuesta. Deja un comentario abajo si alguna vez has sentido una presencia inexplicable o si crees que Dios puede hablarnos de las maneras más extrañas. Las estrellas pueden sonar la llamada de Dios. Tu afirmación podría ayudar a alguien que se ha sentido observado desde arriba. Marcus salió corriendo. No era algo que hubieran elegido hacer. Corrió lo más rápido que pudo hacia el tractor, mientras su mente gritaba explicaciones lógicas y desesperadas para la visión que no podía ser real. Ver cosas. No había forma de que eso fuera real. La combinación de pastillas para dormir, mucho estrés y no dormir lo suficiente. Eso sí tenía sentido. Había leído sobre los efectos nocivos de los antidepresivos y ver y oír cosas que no existían estaba ahí mismo en la lista. Se subió al tractor mientras forcejeaba con la llave. El motor hizo 2 ruidos. Dijo con voz temblorosa: «Vamos, vamos, vamos». El motor arrancó al tercer intento. Marcus dio la vuelta y se fue. Pisó el acelerador a fondo y condujo a toda velocidad hacia la casa. El tractor rebotaba con fuerza sobre el terreno irregular. No se atrevió a mirar atrás hasta que llegó al jardín delantero y apagó el motor. Estaba completamente oscuro donde había estado trabajando. No había luces extrañas ni seres inexistentes. Nada. Alucinación, dijo en voz alta, y la palabra pareció una plegaria de ayuda. Quizás solo fue un sueño. Pero aún le temblaban las manos mientras intentaba abrir la puerta principal con la llave. Marcus hizo lo que cualquier persona sensata haría durante las siguientes 3 horas. Lo investigó. Encendió la vieja computadora de escritorio de la cocina, un regalo que Helena había insistido en comprar hacía años, y buscó información sobre las alucinaciones causadas por medicamentos. Los resultados hicieron que la gente se sintiera segura y asustada a la vez. Sí, las pastillas que tomaba podían hacerle sentir así, pero solo si tomaba demasiadas o las mezclaba con alcohol. Marcus no había bebido desde el funeral de Helena y era muy cuidadoso con tomar la dosis exacta que le recetaron. Cambió su búsqueda para incluir alucinaciones causadas por mucho estrés. Aquí se veía mejor. Las personas con mucho estrés, especialmente aquellas que han estado deprimidas o traumatizadas en el pasado, podrían tener breves brotes psicóticos. Marcus era la persona perfecta para el trabajo. «Eso es», dijo en voz baja mientras apagaba la laptop y respiraba aliviado. «Estrés. Mañana a primera hora voy a ver a un psicólogo». Fue a su habitación, tomó 2 pastillas para dormir en lugar de la que solía tomar y se acostó. Pensó por un momento que por fin podría dormir bien. Después de eso, escuchó la voz de nuevo. «Marco, primo». Lo despertó en la cama, dándole vueltas la cabeza. La única luz en la habitación provenía de su despertador, que marcaba las 4:23 de la mañana. Fue un susurro de «No, no, no, no». «Es la medicina, es solo la medicina»,
Regresar a casa no te ayudará o a alejarte de nosotros. Marcus se tapó los oídos con las manos y apretó tan fuerte que le dolió. Gritó: «¡Estoy enfermo!» en la habitación vacía. «Esto es solo un sueño». Ella no quería que te sintieras culpable. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago al oír el nombre de su esposa. Tenía lágrimas en los ojos. Eran las primeras lágrimas de verdad que derramaba desde el funeral. Se le quebró la voz al suplicar: «¡Para! Por favor, para!». Antes de morir, te perdonó. Eso es algo que necesitas saber. «Elena ya no está», gritó Marcus a la habitación vacía. «La enterraron hace 2 años. Nadie puede hablar con ella. Guarda silencio». Marcus se quedó quieto unos minutos, escuchando la hora fija del reloj y el ritmo acelerado de su respiración. Sentía cómo la tensión abandonaba sus músculos poco a poco. La medicina. Sin duda, era la medicina. Iba al médico mañana para que le dieran un nuevo plan. Su cuerpo podría haber necesitado unos días en el hospital para recuperarse. Casi cambió de opinión. Luego echó un vistazo rápido por la ventana. 3 luces colgaban silenciosas sobre el maizal, listas para moverse. Marcus rompió la cortina y se escondió bajo las sábanas como un niño huyendo de un monstruo. Pero aún podía sentirlos, a pesar de tener los ojos cerrados y los oídos tapados. Eso le daba la certeza de que no se irían hasta que dejara de huir, por mucho que intentara razonar, explicar o huir. El problema era que tenía que aceptar que algo estaba sucediendo, que no podía comprender con su lógica. Marcus Henderson no estaba preparado para eso. Todavía no. Marcus no descansó. Se quedó quieto, aferrado a cada sonido de la casa que conocía, como el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador y el crujido del suelo. Para él era importante demostrar que aún estaba en el mundo real, donde los granjeros no oían voces ni existían seres de luz. Finalmente, se levantó a las 6 de la mañana, justo cuando los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas. Tuvo que forzarse a acercarse a la ventana, a pesar de que le dolían muchísimo las piernas. Descorrió la cortina lentamente, preparándose para ver un campo vacío y confirmar que todo había sido una pesadilla causada por su enfermedad mental. No estaba vacío en el campo. Ahora había 3 círculos perfectos, cada uno de unos 4,5 metros de ancho, grabados a fuego en el suelo donde antes estaban las 3 luces. Dentro de los círculos, el suelo estaba perfectamente plano y compactado, como si una fuerza enorme lo hubiera presionado. Pero no fue por eso que Marcus se agarró al alféizar con tanta fuerza que se le pusieron las palmas blancas. Fue el maíz. Sus plantas de maíz de hacía unas horas habían crecido dentro de cada círculo. Habían crecido, no solo brotado. Los tallos medían casi 60 centímetros de altura y las hojas verdes y sanas susurraban con el viento matutino. Susurró: «Imposible», pero el sonido se perdió como un gemido. Marcus salió corriendo, todavía en pijama y descalzo. Tenía que ser un efecto de la luz, algo que el sol de la mañana podía hacer. Tenía que ser cierto. Sin embargo, fue como un puñetazo en el estómago al llegar al primer círculo. Las plantas eran reales. Le temblaban las manos al tocar las hojas, frescas y húmedas por el rocío. Tal como lo dejó, la tierra alrededor de los círculos estaba suelta y recién labrada. Pero dentro de los círculos, la tierra era lisa y las plantas estaban alineadas en hileras que no podían ser reales. «No, no, no», repetía una y otra vez mientras se tambaleaba de un círculo a otro. «Las plantas no se desarrollan así, no en unas horas». Se arrodilló y escarbó alrededor de uno de los tallos con las manos desnudas. Parecía que la planta llevaba meses creciendo,
porque las raíces estaban completamente desarrolladas. Sin embargo, sabía que había plantado esas semillas solo 8 horas antes. Marcus intentó encontrar una explicación lógica mientras estaba sin aliento. ¿Una broma de un vecino? Imposible. Era imposible que alguien moviera tallos de maíz maduros en 3 círculos perfectos en plena noche sin ser oído. ¿Probando fertilizante nuevo? No usó ninguno. Y las plantas no crecen ni 60 centímetros en 8 horas, aunque lo hicieran. Después de eso, oyó algo detrás de él. Se giró, aún de rodillas, con la esperanza de ver a un vecino o a alguna otra persona normal que pudiera ayudarle a entender lo que estaba pasando. Era el ser de luz. Se veía diferente ahora que salía el sol por la mañana. Daba menos miedo. Seguía siendo transparente y extraño, pero había cierta calma en él. Una suave voz en su cabeza preguntó: ¿Aún crees que te estás volviendo loco? Yo... Marcus no pudo pensar en nada. Miró rápidamente entre los círculos de maíz maduro y la cosa que se movía. Marcus, las plantas son reales. Puedes olerlas y tocarlas. Otras personas las verán. No, esto no es un sueño. ¿Y entonces qué pasa?, preguntó Marcus, tan débilmente que era difícil oírlo. ¿Quién eres? La cosa se acercó. Marcus no corrió esta vez. Aunque no estaba menos asustado, la evidencia física a su alrededor le impedía negar lo que estaba sucediendo. Somos lo que podríamos llamar maestros o guías. Es hora de que lleguemos. ¿Qué hora es? Deja de ser tan duro contigo mismo por algo que no fue tu culpa. Es hora de que descubras quién eres realmente. Ahora deberías saber que Elena nunca te abandonó. Cuando la cosa pronunció el nombre de su esposa, Marcus empezó a temblar. Pero esta vez no era solo miedo. Sintió una pequeña y débil chispa de esperanza, algo que no había sentido en 2 años. ¿Tú realmente la conocías? Marcus, conocemos a todas las almas. Algunas nos piden que cuidemos de quienes dejan atrás. Marcus volvió a observar cómo el maíz sin sentido crecía a su alrededor. Su mente lógica seguía diciéndole que se estaba volviendo loco y que estaba sufriendo un brote psicótico. Pero la prueba estaba ahí, sólida, real e imposible de ignorar. Marcus empezó a preguntarse por primera vez en 2 largos años si habría cosas en el universo que su pequeña mente simplemente no pudiera comprender. Pero si aceptaba eso, significaba que tenía que renunciar a todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y su propia culpa. Le tenía más miedo a eso que a cualquier extraterrestre. Marcus se levantó de un salto y se limpió la suciedad del pijama. Dijo, ¡no!, más para sí mismo que para la cosa. Marcus, no voy a hacer esto. Gritó no y retrocedió hacia la casa. No tengo ni idea de quién eres ni cómo hiciste esto, dijo, señalando con furia los círculos de maíz. Pero no voy a unirme a tu fantasía, experimento o lo que sea. La cosa no se movió mientras Marcus se alejaba. Todo tiene una razón científica. Siempre la hay. Es porque estoy enfermo si no encuentro una ahora mismo. Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, dijo, porque necesito ayuda médica de verdad. No conversaciones inventadas con cosas que no deberían existir. Se dio la vuelta rápidamente y entró corriendo en la casa, cerrando la puerta con llave. Durante el día, nunca había cerrado con llave. Nadie lo hacía en la zona rural de Kansas. Pero hoy no era un día cualquiera. Su médico de cabecera, el Dr. Miller, fue el primer número al que llamó. No le importó que fueran solo las 7 de la mañana. Soy Rebecca llamando desde la oficina del Dr. Miller. Hola Rebecca, soy Marcus Henderson. Necesito ver a un médico. Es muy importante. Hola Marcus, ¿estás bien? Suenas. Por favor, pónganmelo. Al poco rato,
La voz tranquilizadora del doctor Miller contestó el teléfono. Le pregunté a Marcus: «¿Qué pasa?» «Doctor, yo necesito ir al hospital. Veo y oigo cosas que no existen. Cosas que no tienen sentido». Hubo una pausa. «Marcus, ¿qué clase de alucinaciones son?» Marcus cerró los ojos con fuerza e intentó encontrar las palabras que no lo hicieran parecer completamente loco. «Veo cosas. Hablando por voz. Creo que es una reacción a mi medicamento, o tal vez una crisis nerviosa, pero necesito ayuda profesional. Ya mismo». «De acuerdo, Marcus. ¿Podrías venir a la oficina hoy? Digamos a las 10. Sí, estaré allí». Colgó el teléfono y sintió una oleada de alivio. Ayuda que funciona. Ayuda con la ciencia y la medicina. Alguien que pudiera ayudarlo a comprender y solucionar su problema cerebral. Mientras se vestía, se mantuvo alejado de las ventanas. Hizo las cosas aburridas que todos hacen por la mañana: ducharse, preparar café y comer tostadas. Podría arreglar las cosas si se comportara con normalidad. Salió a su camioneta a las 9:30. No miraba el campo. Tenía la vista fija en el presente. Solo pensaba en subirse a la camioneta e ir al pueblo. Sin embargo, el motor estaba apagado cuando giró la llave. Lo volvió a hacer. «Nada», murmuró. «Vamos», y golpeó el volante con la mano. «Ahora no». Le tomó 3 intentos antes de que el motor se apagara por completo tras una tos. Salió y abrió el capó. No era mecánico, pero sabía cómo funcionaban las cosas. Vio que el aceite, los cables y la batería estaban bien. Parecía que todo estaba bien. Entonces oyó una voz detrás de él. «Marcus, el coche no funciona hoy». Se giró lentamente. La cosa estaba a unos metros de distancia, y bajo la brillante luz del sol, su silueta brillante era casi transparente. «¿Qué le hiciste a mi camioneta?» «No intentamos romper nada. Pero hay conversaciones que no se pueden posponer». «No quiero hablar», gritó Marcus, y se sorprendió de lo enojado que estaba. «Por favor, déjenme en paz. Necesito ver a un médico para que mi vida vuelva a la normalidad». «Marcus, no tuviste una vida. Viviste la vida. Un escape. Hay una diferencia». «Eso no es verdad». Pero supo que estaba en lo cierto, incluso al pronunciar esas palabras. Llevaba 2 años sin vivir. Justo ahora, respiraba, comía y hacía cosas. «Elena no quería que hicieras eso». «No hables de mi esposa». Golpeó el capó de la camioneta con fuerza. Era casi agradable sentir el dolor agudo. «Se ha ido. Muerta. Tampoco puedes usar su nombre para engañarme». «No intentamos engañarte. Suéltalo, queremos liberarte». «¿De qué me liberarás?» «De la celda que te creaste. De la culpa que no te pertenece. De pensar que Dios te había abandonado cuando, en realidad, fuiste tú quien lo abandonó». Le dolían los ojos de tanto llorar. No iba a llorar en ese momento. No iba a mostrar debilidad. Se le atragantó y dijo: «No creo en Dios». «No después de lo que le pasó a Elena», dijo ella. «Pero Dios todavía tiene fe en ti». Fue demasiado. Marcus volvió a cerrar la puerta de golpe al volver corriendo a casa y se encerró en el dormitorio. Su celular no funcionó cuando intentó llamar un taxi. Cuando llamó al teléfono fijo, no hubo respuesta. Estaba atrapado. Estaba atrapado en su propia granja, con animales que hablaban de su difunta esposa y de un Dios en el que no creía. Era la primera vez desde que empezó todo esto que Marcus Henderson se preguntaba si aún podría correr. Marcus permaneció encerrado en su habitación durante 4 horas. A las 2 de la tarde, su estómago rugió, indicando claramente que era hora de comer. Fue a la cocina de mala gana, pero las cortinas seguían cerradas. Preparar un simple sándwich le sirvió de pequeño consuelo. Pero no solo tenía hambre física, se sentía vacío por dentro. Marcus primero. Ahora la voz era más suave,
casi como un susurro de cariño. Puede que no te importemos, pero no puedes olvidarte de ti para siempre, él dijo. Solo intento comer en paz, pero no parecía que lo dijera en serio. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? Sintió la pregunta como un puñetazo en el estómago. Al dejar de masticar, el sándwich perdió el sabor. 2 años. 2 años habían pasado desde que había sentido algo parecido a la paz. Parecías llevar el mundo sobre tus hombros, decía Elena. Y tenía razón. No hables más de ella. ¿Por qué tienes miedo de recordar las cosas buenas de ella? A Marcus se le cayó el sándwich. Porque me duele mucho, dijo. ¿O es porque no quieres descubrir que ella no murió por tu culpa? La pregunta le llegó al corazón. Se levantó de un salto y casi tiró la silla. Caminó lentamente hacia la ventana, pero seguía sin mirar afuera. Marcus, podemos irnos. Podemos dejar que lidies con tu dolor y tu vergüenza solo. Pero nos dijo que no lo hiciéramos. Gritó a la cortina cerrada. Elena está muerta. La muerte es solo una transición. Marcus, le duele verte lastimarte por algo que no fue tu culpa. Porque su alma sigue viva. Marcus apoyó la frente fría contra el cristal de la ventana. Hice algo mal. Si no hubiera peleado con ella, ¿de verdad quieres saber qué pasó esa noche? ¿O prefieres quedarte en la realidad distorsionada que te inventaste para castigarte? Marcus se detuvo un momento porque la voz sonaba triste. No era una amenaza, era una petición. No vinimos a obligarte a hacer nada. Un alma que amas mucho nos pidió que viniéramos. Como siempre, la decisión es tuya. Marcus cerró los ojos. Llevaba 2 años criticándose y sentía que no podía moverse. Quería seguir corriendo y esconderse en el dolor de su culpa, que conocía bien. Sin embargo, una vocecita le dijo que quizá era hora de parar. ¿Qué hiciste esa noche? ¿Cómo pudiste saberlo? Desde que estábamos con ella. Aunque la respuesta no tenía sentido, lo afectó profundamente. Marcus, ella no murió sola. Tampoco murió por tu culpa. Empezó a llorar, y 2 suaves lloros le corrieron por la cara. No sé si puedo soportar oírlo. Fue mi error no prestarle atención. Ser valiente no significa no tener miedo. Es actuar a pesar de ello. Ella lo sabía. Por eso nos envió. Marcus se quedó quieto un buen rato, sintiendo a alguien amable y paciente al otro lado de la pared. Finalmente se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. No lo obligaron. Era la primera vez en 2 años que una pequeña parte de él realmente quería saber si había algo más que su dolor. Salió al sol de la tarde al abrir la puerta. Las 3 cosas acechaban cerca del granero. Mientras caminaba lentamente hacia ellas, cada paso era una batalla entre el miedo y un creciente interés. Frank, gracias por venir, dijo en voz alta. Sigo pensando que me estoy volviendo loco. Depende de cada persona. Hay muchas realidades además de la que ves. Uno de los seres se acercó y extendió lo que parecía una mano. Sus dedos transparentes estaban llenos de diminutas chispas doradas. Marcus, pon tu mano sobre la nuestra. Podemos entendernos mejor contigo. Marcus miró la mano como si fuera una serpiente enroscada. Tocarla era renunciar a todo y aceptar que era real. ¿Tienes miedo de lo que puedas descubrir?, dijo en un susurro. Tengo miedo de descubrir que realmente maté a mi esposa. ¿Qué pasaría si descubrieras que su muerte era parte de un plan divino que tú y ella acordaron antes de que ustedes nacieran? Marcus extendió una mano temblorosa. En cuanto sus dedos tocaron al ser, todo en su mundo se iluminó. Ya no estaba en su granja. Flotaba entre las estrellas, respirando con facilidad en el vacío que las separaba. Miles de puntos de luz dorada
danzaban en el cielo a su alrededor como un ballet. La voz les dijo que cada luz que veían era un alma. Antes de nacer, cada uno pensó en su camino en la tierra. Eso te incluye a ti. Yo, ¿hice planes para mi vida? Había lecciones que planeaban aprender, almas que planeaban conocer y desafíos que planeaban para fortalecer su espíritu. Tú y Elena tenían planes. Una de las luces se acercó y pulsó con una luz brillante y cálida. Era imposible que Marcus se hubiera equivocado al afirmar que era ella. Para aprender sobre el amor incondicional, Elena vino a la tierra. Para aprender a tener fe a través de la pérdida, viniste tú. Se eligieron porque sabían cómo ayudarse mutuamente a crecer. ¿Por qué tuvo que morir tan joven? Desde que aprendió la lección. Los 24 años que pasó contigo la ayudaron a dominar el amor que aprendió. Su tiempo en la tierra llegó a su fin en el momento justo. Marcus fue impactado por la verdad. ¿Y yo acepté eso? Tu alma te dijo que pasaras por este dolor, porque sabía que era la única manera de derribar los muros que rodeaban tu corazón y despertar tu verdadera naturaleza espiritual. Viniste aquí para encontrar habilidades que solo aparecen cuando llevas tu mente racional al límite. La visión cambió. Marcus se consideró un ser de luz dorada que hablaba con Elena, que era luz. Su espíritu escuchó la voz de Elena en las estrellas. Me iré primero. Te sentirás perdido cuando me vaya. Sin embargo, te encontrarás en esa pérdida. Dolerá muchísimo, dijo la voz de su alma. Te culparé. Voy a culpar a Dios. Voy a querer morir. Ella respondió, lo sé, pero es el dolor lo que te desgarrará. Cuando te desgarras, descubres que puedes sanar a otros y ser un canal de esperanza para quienes también han perdido la fe. El ser dijo, mientras la visión se desvanecía. Elegiste convertirte en sanadora, curándote a ti misma. Elena decidió empezar. La pelea que tuvieron esa noche no la mató. Ese fue simplemente el momento que ambos eligieron para que volviera a casa. Marcus volvió a llorar, pero no eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de profunda comprensión que me conmovieron el alma. Entonces, ¿cada uno elige su vida? ¿Su dolor? Las cosas que más ayudarán a tu alma a crecer son las que tú eliges. No siempre son fáciles, pero siempre cambian las cosas. Además, Dios no castiga ni juzga. Dios es la presencia amorosa que permite que cada alma escriba su propia historia. Marcus, nunca te dejaron solo. Simplemente olvidaste que Dios es parte de ti. Una ola de amor puro e incondicional inundó a Marcus mientras la luz de Elena brillaba intensamente. También quiero darte las gracias. Lo que tradujo decía, está agradecida de que cumplieras tu promesa, por lo mucho que la amabas y por cómo te cambió perderla. Ahora quiere que ayudes a otras personas a cambiar. Marcus miró a los seres y sintió como si acabara de despertar de la peor pesadilla que había tenido en 2 años. En lugar de culpa, sentía una fuerte responsabilidad. Si esto es cierto y yo lo elegí, ¿para qué estoy aquí? Mark, hiciste la pregunta correcta. Te sorprenderá la respuesta. En los comentarios escribe, mi dolor tiene un propósito, para demostrar que estás de acuerdo en que nuestras pérdidas más profundas no son castigos, sino parte de un plan divino mayor para nuestras almas. Formemos una cadena de esperanza para todos los que están pasando por un momento difícil. Marcus esperó a que su vida volviera a la normalidad en los siguientes días, pero la idea de normalidad había desaparecido. El primer cambio no fue muy grande. El dolor en los hombros, que llevaba mucho tiempo presente debido a su duelo, empezó a desaparecer. Se sentía un poco más ligero cada mañana al despertar. Aún más extraño,
se interesó por cosas que nunca antes le habían interesado. Se sintió atraído por la pequeña biblioteca pública mientras estaba en la ciudad comprando cosas. Sintió que sus pies lo llevaban a una sección que nunca había visitado: filosofía y espiritualidad. Se llevó 3 libros. Cuando abrió el primero esa noche, se mostró escéptico, pero enseguida se enganchó por completo y leyó hasta las 3 de la madrugada. Las ideas sobre la reencarnación, los contratos del alma y la planificación antes de morir le impactaron profundamente. Pensó: esto es exactamente lo que me mostraron los seres. Un escalofrío le recorrió la espalda. Experimentó cambios más profundos a medida que leía. Empezó a notar cosas a las que nunca antes había prestado atención, como cómo la señora Patterson caminaba con una ligera cojera cuando estaba estresada, o cómo el hijo del vecino jugaba solo cuando estaba triste. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, tuvo la fuerte sensación de que alguien necesitaba su ayuda. Detuvo el tractor porque alguien lo empujó con fuerza. Sus ojos captaron una nube de humo que se elevaba a 3 kilómetros de distancia, desde la granja de Chen. Cuando llegó, el señor Chen estaba apagando frenéticamente un incendio en la cocina. Lo apagaron antes de que se propagara. ¿Cómo lo supiste?, preguntó el señor Chen mientras se limpiaba el hollín de la cara. Marcus respondió: vi el humo. No sabía cómo explicar que sabía que algo andaba mal mucho antes de ver ninguna prueba. Le sucedía con más frecuencia. No eran visiones aterradoras, sino una fuerte sensación que lo llevaba a estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Pero el cambio en sus propios sentimientos era lo que más lo asustaba. La furia feroz que sentía hacia Dios había desaparecido para siempre. Todavía le dolía estar sin Elena, pero había pasado de un dolor agudo y punzante a un amor suave y melancólico. Se sentía más tranquilo que nunca, pero era tan diferente de él que a veces se preguntaba si seguía siendo él mismo. Creyó oír la voz de nuevo una noche, 3 semanas después de la reunión. ¿Cómo te sientes, Marcus?, él dijo honestamente. Estoy confundido. Siento que me estoy transformando en otra persona. No te estás transformando en otra persona. Las capas de ilusión se están desprendiendo, revelando la persona que siempre has sido. ¿Y si me gustara más mi versión anterior? Aunque duela. Había sido insoportable, pero el dolor era fuerte y claro. A veces sentía que flotaba sobre su propia vida en esta nueva paz. Marcus, el proceso de despertar no siempre es fácil. Estás entre 2 mundos: el viejo yo, que está muriendo, y el nuevo yo, que aún no ha nacido. Esa noche, Marcus soñó con Elena. Se veía hermosa y joven. Le dijo: vas por buen camino, con expresión preocupada. Pero esto es solo el comienzo. Pronto aprenderás que ser sanador conlleva mucha responsabilidad, y no a todos les gustarán los cambios que logres. Al despertar, miró el campo tranquilo. Sintió como si alguien conocido lo estuviera cuidando. Las cosas seguían allí, y Marcus empezó a preguntarse por primera vez si este gran cambio había sido realmente una elección. 6 meses después, Marcus Henderson ya no era el hombre enojado y destrozado que se había topado con seres de luz en su maizal. Su granja prosperaba, sus cosechas eran abundantes, sus animales gozaban de buena salud y las deudas que lo agobiaban habían sido perdonadas gracias a una serie de circunstancias aparentemente milagrosas. Pero lo que realmente le asombraba era cómo había cambiado la gente a su alrededor. Empezó poco a poco. Personas con problemas empezaban a acudir a su puerta, no para pedir ayuda, sino simplemente para hablar. Y por alguna razón, sus vidas mejoraban después de estas conversaciones.
se arreglaban matrimonios, se solucionaban problemas económicos y mejoraban enfermedades. Marcus estaba seguro de que no era un error. Leyó sobre facilitadores espirituales, de quienes se decía que podían ayudar a otras personas a mejorar con solo estar presentes. Él se había convertido en uno. Jenny Morrison, una vecina a la que no conocía muy bien, llamó a su puerta una tarde. Estaba llorando y angustiada. «Jack, no entiendo por qué estoy aquí. Mi esposo me volvió a golpear anoche. Sabía que necesitaba hablar contigo». Marcus la dejó entrar, le preparó un té y se limitó a escucharla. Ella contó su historia de abuso y miedo durante 2 horas. No le dio consejos ni la juzgó. Solo estuvo presente, con amor. Caminaba más erguida y parecía más decidida al irse. 3 días después, Marcus descubrió que había dejado a su marido y se había mudado con su madre. En un mes, había reconstruido su vida. Marcus estaba tan feliz que no podía explicarlo. Parecía estar sanando, ayudando a otras personas a mejorar. Casos como el de Jenny ocurrían con frecuencia. Tras una breve charla en la oficina de correos, Peter Davidson dejó de beber. Tommy Chen, que era joven y había estado faltando a la escuela, decidió de repente tener éxito en todo lo que hacía. Marcus sentía un propósito que nunca antes había sentido después de cada cambio. ¿Cómo te sientes con estos cambios? Una noche, sentado en el porche, la voz le preguntó. Su respuesta fue inmediata. ¿Realizado? Siento que estoy haciendo exactamente lo que debía hacer por primera vez en mi vida. ¿Qué sientes acerca del hombre en el que te has convertido? Mark sonrió. ¡Qué gracioso! Creí que me habían arrebatado a Elena durante 2 años. Ahora veo que el mejor regalo que me dio fue la oportunidad de encontrarme a mí mismo. Marcus, aún queda mucho por venir. Mucho más. Estaba emocionado y entusiasmado. ¿Qué más? Hay almas en todo el mundo que son como tú. Han pasado por pruebas similares y han salido sanas. Estás conectado con otras personas. ¿Por qué una red? Un gran despertar está ocurriendo en el mundo. Ustedes están ayudando a guiar con delicadeza a otros hacia la luz como facilitadores de la transición. ¿Qué tengo que ver yo con esto? En 3 días habrá una reunión, un encuentro de personas como tú. Allí comprenderás la magnitud de los problemas de la Tierra y cómo tu propio viaje está conectado con el destino de todos. ¿Dónde es la reunión? Cuando llegue el momento, lo sabrás. Y Marcus, Elena está muy orgullosa de ti. La haces feliz de maneras que no puedes comprender del todo y siente tu felicidad. Al pensar en su esposa, sentía profunda gratitud en lugar de dolor. Marcus contemplaba el campo donde todo empezó. El maíz que había crecido durante la noche seguía allí, más alto y fuerte que el resto de la cosecha. Era un recordatorio constante de que los milagros ocurrían y de que su vida se había convertido en una. Marcus Henderson se sentía entusiasmado con el futuro por primera vez en mucho tiempo. Estaba seguro de que estaba haciendo lo que había nacido para hacer y de que la vida se cuidaría sola. Y lo mejor era que sabía que Elena siempre lo cuidaba. Comparte tu fe comentando: estoy listo para mi propósito. Si la historia de Marcus te ha hecho ver tus propios problemas como un camino hacia un llamado superior, hacer esa declaración podría ser lo que le dé esperanza a alguien más. También te invitamos a compartir tus propias experiencias. Te sorprendería saber cuántas personas han experimentado cambios similares. La historia de Marcus revela una profunda verdad. A veces, las cosas que más nos duelen son las que más nos cambian. ¿Cuántas veces has pasado por momentos difíciles y te has preguntado, ¿por qué me pasa esto? En este caso, como descubrió Marcus, estos desafíos podrían no ser castigos,
sino llamados sagrados para despertar a tu verdadera identidad. Quizás tengas dones y un propósito que aún no has descubierto, como el poder de sanar, ayudar a los demás y marcar la diferencia de maneras que ni siquiera imaginas. Si la historia de Marcus te conmovió, si has sufrido pérdidas incomprensibles o si crees que hay algo más esperándote, comparte tu historia en los comentarios. Te sorprenderá saber cuántas personas han pasado por lo mismo. Las historias que estamos preparando también atraerán a quienes creen que fuerzas superiores obran para nuestro bien, ya sea a través de encuentros divinos, intuiciones inexplicables o simplemente la sensación de que todos formamos parte de algo mucho mayor. Marca este canal como favorito y activa la campana para no perderte ninguna cuenta como esta, porque las respuestas que buscamos pueden llegarnos de maneras extrañas, como aprendió Marcus. ¿Quién sabe? Quizás la próxima historia que cuente sea sobre cómo cambiaste. Cuídate hasta que volvamos a hablar. Estás mucho más cerca de tu verdadero propósito de lo que crees. Si el despertar de Marcus te conmovió, dale me gusta a este video para demostrar que estás espiritualmente de acuerdo y para ayudar a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Sé una luz para otra alma que quizás esté buscando esperanza en la oscuridad compartiendo esta historia. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete para comenzar tu propio viaje hacia los misterios divinos que se encuentran más allá de las estrellas.